Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a empezar a trabajar la unidad 2, infancia o infancias. Vamos a explicar por qué es importante este cambio de denominación y vamos a continuar con la historia o la genealogía de la infancia. Habíamos visto en la unidad anterior cómo aparece como importante esta etapa en las sociedades europeas. Vamos a seguir con esa historia de la infancia moderna. Vamos a pensar el paradigma tutelar, vamos a ver cómo se van instalando distintos discursos sobre la infancia, vamos a ver qué transformaciones históricas se dieron que llevaron al agotamiento del poder instituyente de las instituciones que generaron la infancia moderna y al surgimiento de la categoría de niño consumidor. Vamos a pensar cómo son las niñas y los niños en la contemporaneidad y vamos a ver cómo en el año 89, a la par que se da esa transformación del agotamiento de la infancia como la conocíamos, de la infancia moderna, vamos a ver cómo surge en el año 89 la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y vamos a ver qué significa pensarlos como sujetos de derecho, y vamos a ver los marcos normativos que en Argentina ratificaron la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, comenzamos. En esta primera parte de la unidad 2 vamos a trabajar con un texto de Corea y Leucovitz que se denomina Se acabó la infancia, ensayo sobre la destitución de la niñez. Corea y Leucovitz fueron dos autores argentinos que trabajaron juntos pensando justamente qué transformaciones se dieron en lo que se denomina Bauman vida líquida o sociedad líquida o modernidad líquida, y se ocuparon especialmente de describir qué pasó con el Estado y qué sucedió con la infancia y la institución escuela. Arrancamos. Cuando pensamos en la infancia moderna nos estamos refiriendo a la infancia que es moldeada o producida por el Estado-Nación como institución que conforma el piso en el cual se insertan instituciones disciplinarias como la familia, la escuela, los hospitales, las fábricas, y que tienen relaciones analógicas entre sí, es decir, que se van produciendo marcas subjetivas que son las mismas en las distintas instituciones. Todas operan desde la misma lógica, que tiene que ver con la vigilancia jerárquica, con la evaluación y la sanción normalizadora. ¿Qué entendemos como infancia? Entendemos como infancia una producción subjetiva de época que tiene su origen en el dispositivo estatal y que este dispositivo, que cuenta con las instituciones familia y escuela, va a ir generando la infancia, constituyéndola a partir de intervenciones sobre los niños y las familias. Y se va a configurar dos tipos de infancia, van a plantear los autores, Cristina Corea e Ignacio Leucovitz. La infancia protegida, que es aquella que se adapta al dispositivo, que se adapta a lo que proponen las instituciones, que se somete a la vigilancia jerárquica, que se somete a la evaluación, que no infringe las normas, o sea que se sujeta a las reglas, y una infancia vigilada, porque se la considera peligrosa, porque justamente es aquella infancia disruptiva, que rompe las reglas, que no se deja vigilar y que va a poner en cuestión a las instituciones forjadoras de la infancia moderna. Y la familia va a ser una institución central, clave, la familia moderna, nuclear, con generalmente los dos progenitores y uno o dos hijos, va a ser central porque va a romper con los otros formatos familiares que habíamos visto en la unidad anterior, extensos, con muchos integrantes, insertos o enraizados en la comunidad. Entonces, la modernidad para la producción de infancia moderna necesita de la familia, pero esta familia nuclear, no es cualquier familia. Y esta familia fue sostenida tanto por el Estado como todo tipo de prácticas que tienen que ver con prácticas médicas, escolares, jurídicas, psicológicas, que le dieron su estatuto y ayudaron a consolidarla. Sin embargo, esa infancia moderna empezó a resquebrajarse a partir de una serie de transformaciones que vamos a ver ahora y que dieron origen a la infancia como la conocemos hoy, al estatuto actual de la infancia,
que difiere significativamente de esa infancia de la modernidad. Vamos a ver ahora cuáles fueron esas transformaciones centrales que hicieron diluir la infancia moderna y dieron lugar a una infancia consumidora. Lo primero que van a plantear los autores es que hay una corroboración histórica, una evidencia empírica del agotamiento de la potencia instituyente de las instituciones que forjaron la infancia moderna. Recordemos que esas dos instituciones fundamentalmente eran la escuela y la familia, pero que tenían un piso en el cual estaban asentadas, que era el Estado-Nación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron esa capacidad de intervenir, de hacer operaciones disciplinarias en las familias y en las escuelas de manera de producir al niño moderno, obediente, frágil, dócil, susceptible de ser educado? Lo que sucedió fundamentalmente es que a partir de los 70, 80 hay un ataque fenomenal al Estado-Nación, el Estado-Nación se retira, es decir, asistimos a que el Estado, que era el que regulaba la vida social de la modernidad, pierde su poder y empiezan a aparecer otros poderes fácticos, que son el mercado y los medios de comunicación, y el Estado-Nación queda relegado a un Estado técnico-administrativo que se retira tanto en su presencia y articulación de políticas públicas como en brindar los recursos y el amparo a las instituciones que forjaban la infancia. Entonces, ante este retiro de la infancia, las instituciones que eran las forjadoras de la infancia, familia y escuela, quedaron como fragmentos sin centro, sin poder seguir reproduciendo el sentido histórico que tenían y totalmente deslegitimadas socialmente. Eso se dio a la par de que empezaron a aparecer, justamente con el lugar central que ocupan los medios masivos de comunicación, empezaron a aparecer imágenes de la infancia que muestran a niñas y niños en situaciones de violencia, en situaciones de calle, en situaciones de asalto, digamos, de delincuencia infantil. Entonces, lo que va pasando es que se va destituyendo esa característica de la infancia dócil, frágil, es susceptible de ser cuidada. Lo segundo que sucede es que los postulados de protección y de cuidado de la niñez empiezan a girar en el vacío, ya no tienen sustento, justamente porque lo que sucede es que esa infancia, si el Estado se retira, queda totalmente a la intemperie, totalmente desprotegida, totalmente vulnerabilizada. Otro elemento importante que va a suceder es que se instala a partir de los medios masivos de comunicación en articulación con el mercado la idea de un consumo generalizado. De manera que, mientras las instituciones de la modernidad marcaban una diferencia entre adultos y niños, el sujeto consumidor es un sujeto del puro presente, es un sujeto de la actualidad. Con el mercado en el centro, habiendo desplazado al Estado, se empieza a instalar la lógica de segmentación del marketing, asociado fuertemente a la publicidad primero. ¿Y qué es lo que instaura? Lo que instaura es romper, borrar, barrer las diferencias que establecían etapas diferentes de la vida en un orden sucesivo, secuencial, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, y lo que va a importar es una nueva diferencia que va a marcar el mercado en función de sus intereses, que es consumidores o excluidos del sistema de consumo. Es decir, ya no importa la diferencia adulto-niño, ya no importan las etapas de la vida, sino que lo único que importa es la capacidad de consumo de los sujetos. Y otro elemento central que tiene que ver con el lugar preponderante en esta nueva sociedad de los medios masivos de comunicación es cómo los discursos mediáticos ubican al receptor de la información. Esto va a contribuir a la caída de la infancia, que es que no va a haber más programas para adultos y para niños, sino que va a haber un acceso indiferenciado a la información y el consumo, porque es irrelevante para los medios y para el mercado la distinción
de las distintas etapas de la vida. Lo que importa, insistimos, es la capacidad o la falta de capacidad de consumo. Vamos a profundizar un poco en esta serie de transformaciones que describimos que contribuyeron a la corroboración empírica del agotamiento del poder instituyente de las instituciones que forjaban la infancia. Entonces, los autores van a decir que, recuerden que este es un texto de 1999, o sea, es un texto de fin del siglo XX, ahí en el inicio del siglo XXI, con lo cual lo que ellos estaban mostrando eran transformaciones muy profundas que ya tenían alrededor de 20 años y que vamos a ver cómo en la actualidad estas transformaciones que ellos marcaban se profundizaron y además aparecieron algunos otros elementos nuevos que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas unidades de la materia. Pero entonces, lo que ellos veían claramente es que ese vínculo moderno, histórico, entre la infancia y el aparato estatal asistía a su disolución práctica. El Estado, transformado en un Estado técnico-administrativo, había dejado abandonadas a las instituciones de asistencia, familia y escuela, los hospitales. Estas instituciones se transformaron en ineficaces porque no tenían los recursos, ni la legitimación, ni el poder que las amparaba, ese poder estatal, con lo cual al aparecer un nuevo actor de poder político que es el mercado, quedan abandonadas, olvidadas y pierden la justificación política que les daba su poder de producción de subjetividad, el poder de producción de la infancia moderna. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estas instituciones productoras de modernidad cuando pierden su poder instituyente? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es el nuevo objetivo, el nuevo sentido? ¿Pueden construir un nuevo sentido? ¿Están condenadas a desaparecer? Bueno, esa era un poco la pregunta que se hacían los autores en ese momento histórico. Este agotamiento del Estado-Nación, este retiro del Estado, que trae como consecuencia la pérdida del poder instituyente de la escuela y de la familia, tiene un correlato en una modificación en la transformación de la subjetividad. Entonces, al variar la consolidación o la conformación del Estado moderno, varía el soporte subjetivo. Mientras el Estado moderno, fundamentalmente a través de la escuela, creaba la figura del ciudadano, el ciudadano del Estado-Nación, con una historia en común, con el reconocimiento de los límites políticos y geográficos del Estado y se sentía parte de esa sociedad, la nueva figura subjetiva es el consumidor y el productor de esa nueva infancia ya no es el Estado, sino que son los mercados y los medios masivos de comunicación. Y para eso, entonces, ahí aparece una nueva instancia u operación sobre la infancia que es la publicidad. La publicidad va a ser el instrumento del mercado y de los medios masivos de comunicación para producir un nuevo tipo de infancia, si es que la seguimos llamando infancia, que es la del niño consumidor. Y va a tener dos modalidades. Primero, que va a aparecer algo novedoso, que es que el destinatario deja de ser el adulto para pasar a ser el niño, y que va a aparecer un medio de comunicación con más fuerza, que fundamentalmente es la televisión. Por eso los autores se preguntan, ¿publicidad causa de niños? Porque ¿se está produciendo en la infancia o se están produciendo directamente niños consumidores que ya no corresponden a la infancia como la entendíamos hasta ese momento histórico? Por eso la imagen me parece que es contundente en el sentido de que ya desde antes del nacimiento el mercado y los medios masivos de comunicación están forjando esta subjetividad consumidora. El niño que aparece a partir del avance de los mercados y los medios de comunicación es un niño que va a recibir todo el tiempo publicidades desde muy pequeño que lo van a ubicar en un sujeto capaz de consumir y con el deseo de consumo y que ya no se va a pensar como un sujeto a futuro, como un sujeto, como un proceso que va a llevar a la adultez, sino que se va a pensar en el puro presente y en un presente de consumo. Todas las marcas están apuntando a
al niño consumidor, primero a generarlo a través de sus padres y después a que el propio niño sea el que demande. De hecho, si nosotros observamos ya contemporáneamente a las niñas y los niños tienen un conocimiento de los objetos de consumo, de las marcas, de las distintas características que tienen, que hubiera sido impensable en la infancia de otro momento histórico. El mercado y los medios de comunicación no requieren la distinción moderna entre el adulto y el niño. No requieren una separación entre el mundo infantil y el mundo del adulto. No piensan al adulto como el objetivo de la infancia, es decir, no piensan al niño como un proyecto que va a alcanzar su máximo desarrollo en la adultez, porque eso implicaría demorar el consumo, sino lo que están pensando es al niño consumidor hoy, en el presente, con lo cual cambiaron a través de sus publicidades las estrategias de marketing. En la publicidad de los 80 todavía se mostraba al niño en situación del juego con el juguete, con el producto. Y el juguete formaba parte de una situación lúdica donde el niño seguía siendo un niño porque jugaba. Y entonces el mensaje estaba dirigido a los adultos para que compraran ese juguete que iba a hacer feliz al niño o que tenía objetivos o fines pedagógicos. Sin embargo, en los 90 el producto se autonomiza. No es el niño jugando, sino que es el producto en sí mismo. El juego era una característica de la infancia moderna, no es el juego lo que importa para el mercado, sino el consumo del objeto. Entonces desaparece el niño de la publicidad, se muestra solo el objeto, ese objeto en movimiento, se ofrece como objeto de consumo y la publicidad ya no está dirigida a los adultos, sino que está dirigida directamente al niño, para que el niño tome en sus manos las riendas del consumo y se ponga en un lugar de exigencia a los adultos para que compren ese objeto. Los autores veían en ese momento esta transformación en la publicidad, una tendencia creciente a que los productos infantiles ya dejaron de tener como destinatario al adulto y pasaron a tener como destinatario al niño. Bueno, eso está totalmente consolidado y perfeccionado contemporáneamente, pero lo que marcaban es que si la publicidad le hablaba al niño, ese cambio enunciativo iba a tener una importancia decisiva, porque justamente el niño estaba postulado alocutoriamente como consumidor. Eso produce efectos culturales, efectos subjetivos. Esa interpelación tiene incidencia tanto en los niños como en los adultos, porque justamente lo que se incita es que el niño deje de ser frágil, dócil y educable, obediente, cuestiona los modelos pedagógicos modernos de la infancia y lo que empieza a aparecer es un niño que puede, pero sobre todo debe, disputar un lugar de igual a igual, de horizontalidad, de simetría con los adultos. Los autores van a recurrir a una serie que es del año 1989, que la conocemos todos, que es Los Simpson, que marca crudamente esta transformación histórica de agotamiento del poder instituyente de la familia y la escuela, de disolución de la infancia moderna o su desaparición práctica, de la aparición de los niños consumidores, del borramiento de la diferencia adulto-niño, de la instalación de una simetría, una relación horizontal o peor, que en la que el niño exige al adulto los objetos de consumo. La imagen de la apertura de la serie muestra como muy claramente esta relación de horizontalidad, de igualdad, no hay diferencia entre adultos y niños en lo que es el consumo, en lo que es mirar los medios masivos de comunicación, todos están sentados en el sillón mirando la televisión y todos tienen algún objeto de consumo, sea la gaseosa, sea la cerveza, sea las galletitas, es decir, todos están de igual a igual mirando el medio masivo de comunicación y a su vez consumiendo. La serie muestra el agotamiento de la relación tradicional asimétrica entre el padre y el hijo como resultado de la intervención del mercado y los medios de comunicación productores de prácticas de consumo. El lugar de autoridad, de saber del padre aparece cuestionado, es el lugar típico del adulto de la modernidad, y los objetos que generan disputa entre el padre y el hijo, en este caso entre Bart y Homero, ya no son los juguetes, no son
elementos que son del padre, que solo pueden ser consumidos por el padre y que son prohibidos al niño en el presente, sino que ambos están disputando los objetos de consumo, que no distinguen entre adultos y niños, no están vedados para nadie, y tanto adultos como niños, en ese momento histórico y con más profundidad en este momento actual, son bombardeados por estímulos que los incitan a consumir y por la idea de la ilusión de la felicidad producto del consumo. Entonces, se termina de destituir la distinción moderna entre el mundo adulto y el mundo de los niños y la idea de actividades y objetos para cada una de estas etapas. Todo queda igualado. Entonces, aquellas instituciones, la escuela y la familia, que eran las encargadas de producir esa separación entre el mundo adulto y el mundo del niño, pierden ese poder y a los nuevos actores sociales, mercado y medios de comunicación, esa distinción entre esos dos mundos no les sirve porque lo que buscan es el consumo desde incluso antes de nacer.